rector magnífico de la Universidad Nueva de Lisboa, señores académicos, señores embajadores, señoras, señores, queridos amigos, de más está decirles lo agradecido que estoy a la Universidad Nueva de Lisboa por honrarme con esta distinción. Soy muy consciente que ser incorporado simbólicamente al claustro académico de esta prestigiosa universidad no es solo un reconocimiento, sino también un mandato de responsabilidad intelectual y cívica. No tengo que decirles que haré cuanto está a mi alcance para no defraudar a la institución que me rinde este homenaje y me impone esta obligación. Siempre me he sentido muy cerca de la universidad, desde esos años ya antiguos en los que fui estudiante en la Universidad de San Marcos de Lima, una de las más antiguas de América, y luego a lo largo de la vida he enseñado en muchas universidades, lo que me ha servido sobre todo para aprender, para leer con un cierto orden y tratar luego de enseñar de una manera racional ese enorme placer que producen las buenas lecturas. Nunca he creído, como se creyó en la época romántica y también en épocas posteriores, que había una cesura entre la universidad, el mundo académico y el de la creatividad de los poetas, de los novelistas, de los dramaturgos. Por el contrario, he pensado que en la mayor parte de las sociedades la universidad es el ámbito en el que se estimulan mejor las actividades creativas y donde se las somete a una evaluación que luego confirma, aunque algunas veces rectifica, el resto de la sociedad. Creo que en América Latina la universidad ha sido un foco de creación, de respeto de la mejor tradición cultural, y que la universidad en general en América Latina tiene una tradición de libertad, de defensa de los derechos humanos, y que ha sido un foco de civilización en sociedades a veces barbarizadas por la dictadura y por la violencia en general. Por eso creo que la universidad debe ser no solo respetada, sino apoyada por las sociedades conscientes de que la cultura es la mejor defensa que tenemos contra la barbarie, contra lo que Popper llamaba el regreso a la tribu, y al mismo tiempo que la obligación de las universidades no es ensimismarse, encerrarse sobre sí mismas, sino abrirse a la sociedad y derramar sobre ella todos los beneficios que la cultura trae consigo. Yo quisiera recordar precisamente aquí en Lisboa, en ocasión de recibir este generoso reconocimiento, mis años
de profesor en la Universidad de Londres, donde tuve un gran amigo portugués que hubiera estado con nosotros hoy día si estuviera aún vivo. Un gran escritor y un gran amigo, José Cardoso Pires. Fuimos profesores en la Universidad de Londres algunos años y le debo a él muchas enseñanzas, entre otras, quizá la que le agradezco más, el haber descubierto, gracias a él, a un poeta que desde entonces figura entre mis poetas favoritos. Gracias a él conocí algunos clásicos portugueses y también algunos escritores modernos, pero es sobre todo el recuerdo de Pessoa, del que él hablaba de una manera tan sugestiva que era imposible no leerlo, que descubrí ese extraordinario creador al que desde entonces he leído y releído con placer y estoy seguro que también con algún provecho. José Cardoso Pires y yo, en esos años 60, estábamos convencidos de que la obligación del escritor no terminaba con el compromiso literario y artístico de escribir bien, de pensar con libertad, de inventar algo que salía de las raíces más profundas de la experiencia, sino que al mismo tiempo el escritor tenía un compromiso cívico, el de optar por las mejores opciones y defender los derechos humanos, la libertad y oponerse a todo aquello que contradecía esos derechos fundamentales, las dictaduras, por ejemplo, las mentiras, la corrupción de las instituciones, todo aquello que produce y esparce la injusticia y el sufrimiento en la sociedad. Estábamos convencidos, como muchos escritores de nuestra generación, que la literatura era un arma eficaz para combatir las injusticias y que las palabras, como había escrito Sartre, eran actos y que con ellas se podía influir en la historia y, como quería Rimbaud, cambiar la vida. Esas creencias son hoy día anticuadas y difícilmente las aceptan los escritores más jóvenes. Esas ideas de que la literatura es un arma y que a través de ella se puede actuar sobre la historia y sobre la vida, parecen a muchos escritores nuevos arrogantes, pretenciosas, y piensan que la literatura debe aceptar modestamente que es sobre todo una forma de entretenimiento y placer, superior, desde luego, porque afecta a la sensibilidad, estimula la imaginación y de alguna manera educa a las personas. Pero no creen que la literatura pueda actuar decisivamente sobre la historia y combatir eficazmente los demonios y los males que arrasan con una sociedad. ¿Quién tiene razón? Es una polémica que, en cierta forma, ha sido de alguna manera decidida por una opinión pública cada vez más codiciosa de entretenimiento y diversión, algo que desde luego nadie puede reprochar a hombres y mujeres que pasan buena parte de su vida trabajando en una lucha difícil por la supervivencia y que buscan
en las horas libres alguna forma de distraerse y de marearse y de olvidar esa dura lucha por la vida. Desde luego que la literatura es una forma de entretenimiento, desde luego que el placer que producen los buenos poemas, las buenas novelas, es un placer extraordinario que queda en la memoria y desde nuestros recuerdos influye sobre nuestra conducta y nuestros sueños. Pero si la literatura fuera solo una diversión y un entretenimiento, probablemente se empobrecería en la sociedad algo de lo cual depende esencialmente el progreso humano, es decir, el espíritu crítico. Creo que a lo largo de la historia nada ha contribuido tanto a sembrar la insatisfacción de los seres humanos frente al mundo en que viven, frente a la sociedad de la que son parte, frente a quienes los gobiernan y sobre todo frente a quienes quisieran tener un control sobre la vida desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba. Nada nos enseña mejor que un buen libro, que una bella historia, que la realidad está mal hecha, que el mundo en el que vivimos es siempre insuficiente para poder satisfacer todos nuestros apetitos y nuestros anhelos. Cuando salimos de un libro de Tolstoy, o de Faulkner, o de Henry James, o de Joyce, o de Proust, y miramos nuestro entorno, ¿qué descubrimos? Que la realidad en la que vivimos está siempre por debajo de aquellas realidades que somos capaces de inventar y presentar a través de las palabras como hechiceras, como seductoras. Y esa insatisfacción, ese descubrimiento de las imperfecciones de la realidad ha sido siempre el gran motor de la transformación, de la rebeldía frente al statu quo, el motor del progreso y del cambio. Si la literatura se vuelve solo entretenimiento y diversión, ese espíritu crítico que la literatura ha atizado en los espíritus humanos desde que ella existe, podría empobrecerse y podría incluso desaparecer. Y entonces la pesadilla de una dictadura tecnológica, esa pesadilla que un George Orwell imaginó y describió en una novela célebre, podría pasar de ser ficción a ser una realidad. Por eso creo que es importante que la literatura, sin dejar de ser un entretenimiento y una diversión superior, mantenga en ella vivo ese espíritu crítico sin el cual lo primero que sufriría y acaso desaparecería sería la libertad humana. Pregúntense ustedes por qué a lo largo de toda la historia todos los regímenes dictatoriales, religiosos, ideológicos, militares, lo primero que han hecho es establecer sistemas de control y de censura para la literatura. ¿Por qué esa desconfianza pertinaz, sistemática, de todos los regímenes que quieren controlar enteramente la vida frente a ese quehacer aparentemente tan inofensivo, tan benigno, que es crear historias con palabras? Porque las dictaduras
antes que los críticos literarios, antes que los dómines, descubrieron que esas historias inventadas, que esas músicas creadas con palabras atizan en el corazón humano el descubrimiento de que la realidad está mal hecha y que siempre estará mal hecha porque será incapaz de satisfacer todo aquello que nosotros, gracias a nuestra imaginación y a nuestros deseos, podemos anhelar. Por eso es importante que la literatura sea viva, no solo para producirnos el hechizo, el encanto, el sueño vivo, el sueño despierto, que es un gran texto literario, sino también para mantener vivo ese espíritu de insatisfacción, ese espíritu de transformación y de cambio, sin el cual el progreso no existiría y no hubiéramos salido nunca de las cavernas ni llegado a las estrellas. Me he apartado tal vez un poco de lo que iban a ser unas palabras simplemente de agradecimiento, de reconocimiento y de emoción, gracias a este doctorado honoris causa que tan generosamente me brinda la Universidad Nueva de Lisboa y que, repito una vez más, agradezco de todo corazón. Muchas gracias.